Mi madrastra pasó los últimos 3 días de vida de mi padre convenciéndolo de que me sacara de su testamento. Lo logró. Firmó el documento el miércoles. Mi padre murió el sábado. Y cuando se sentó frente al notario creyendo que había ganado, no sabía que yo tenía grabaciones de cada conversación que había tenido con él en esa semana. Grabaciones de ella diciéndole cosas que ningún juez iba a ignorar. Quédense, porque esto no es una historia de herencias. Es una historia de lo que pasa cuando alguien subestima a la persona a la que quiere dejar sin nada. Mi padre se llamaba Roberto. Tenía 71 años cuando murió. Era contador público, había tenido su propio despacho durante 20 años, y era el tipo de hombre que organizaba sus calcetines por color y que nunca, en toda su vida, llegó tarde a ningún compromiso. Puntualidad, orden, disciplina. Esos eran sus valores más visibles. Los que no se veían tanto pero que yo conocía bien eran otros. Generosidad discreta, lealtad casi incondicional hacia la gente que quería, y una incapacidad casi cómica para confrontar a las personas que lo presionaban emocionalmente. Ese último rasgo fue el que Susana aprendió a usar con precisión quirúrgica. Me llamo Renata. Tengo 39 años. Soy la única hija del primer matrimonio de mi padre, que terminó cuando yo tenía 8 años porque mi madre decidió que prefería vivir en otro país, cosa que hizo, y que en práctica significó que crecí con mi padre de lunes a viernes y con mi madre en vacaciones largas. No lo viví como tragedia en ese entonces porque mi padre compensaba la ausencia de ella con una presencia que yo no reconocí como extraordinaria hasta que fui adulta y vi cómo crecieron otros niños. Estaba en cada obra de teatro escolar. En cada graduación. En cada crisis de adolescente que yo creía que era el fin del mundo y que él escuchaba con la paciencia de alguien que sabe que el mundo no se acaba pero que entiende que para ti en este momento se siente exactamente así. Cuando yo tenía 28 años, mi padre conoció a Susana. Ella tenía 52, él tenía 61. Se conocieron en un crucero que sus amigos lo habían obligado a tomar porque llevaba un año solo y estaban preocupados. Susana era viuda, sin hijos, con una sonrisa que mi padre describió la primera vez que me habló de ella como de las que te hacen creer que todo va a estar bien. Lo dijo con una voz que no le había escuchado en mucho tiempo, y yo me alegré. Genuinamente me alegré. Eso fue mi primer error. Asumir que alguien que hace feliz a tu padre necesariamente quiere lo mejor para él. Susana y yo nunca tuvimos una relación cálida. No hubo un incidente dramático al principio, nada que yo pudiera señalar y decir aquí empezó el problema. Fue más gradual, más sutil, del tipo de cosa que cuando lo describes suenas paranoico porque cada pieza individual parece insignificante. Empezó con comentarios pequeños. Sobre mi trabajo, y de eso se puede vivir bien. Sobre mis decisiones personales. A tu edad yo ya tenía resuelto lo mío. Sobre mi relación con mi padre, Roberto me dice que no se ven tanto, qué pena. Esa última categoría era la más frecuente y la más calculada, porque no era una crítica directa hacia mí sino una observación que mi padre podía escuchar y que sembraba una idea específica, que yo no estaba tan presente como ella. Lo que Susana no mencionaba era que en los 3 años anteriores a que ella llegara, mi padre y yo nos veíamos cada 2 semanas sin falta y hablábamos por teléfono 2 o 3 veces por semana. Cuando Susana llegó, esas visitas empezaron a tener menos espacio porque los fines de semana de mi padre se llenaron de planes con ella, cosa que yo entendí y respeté porque era una relación nueva y las relaciones nuevas necesitan tiempo. Lo que no vi al principio fue que el espacio que se creaba no era neutral, era espacio que ella usaba para construir una narrativa sobre mí en la que yo era hija distante, crítica de la relación, y problema potencial. Mi padre me lo dijo una vez, sin querer, en una conversación donde yo le estaba contando algo que me había pasado en el trabajo. Me escuchó y al final dijo, Susana dice que tú y yo tenemos una relación muy intensa y que eso a veces no me deja ver las cosas con claridad. Lo dijo como si fuera una observación neutral. Yo le pregunté qué significaba eso exactamente. Cambió el tema. Ese fue el momento en que entendí que había algo más sistemático que roce natural entre una hija y una madrastra. Lo que hice a partir de ese momento fue lo que voy a contarles ahora, y que resultó ser la decisión más importante que tomé en toda esta historia.
No empecé a grabar por desconfianza hacia mi padre. Empecé a grabar porque llevaba meses sintiendo que las conversaciones que tenía con él llegaban a Susana con una versión diferente a la real, y que esa versión diferente estaba siendo usada para construir una imagen de mí que no correspondía a quien yo era. El detonante específico fue una conversación que tuve con mi padre en su casa un domingo de marzo. Estábamos solos en la cocina mientras Susana estaba en el jardín. Mi padre me dijo que Susana había mencionado que yo le había dicho algo hiriente en una llamada de la semana anterior. Le pregunté qué supuestamente le había dicho. Me describió algo que yo no había dicho. No una interpretación diferente de lo que dije. Algo que yo no había dicho, en una conversación que según él había sido entre Susana y yo pero que no había ocurrido porque Susana y yo no habíamos hablado esa semana. Se lo dije. Mi padre me miró con esa expresión de quien está atrapado entre dos versiones y no sabe cuál creer. Dijo, bueno, puede que haya habido un malentendido. No hubo malentendido. Hubo una mentira. Y mi padre eligió el camino del malentendido porque confrontar a Susana era algo que él no podía hacer. Esa noche decidí que a partir de entonces, cuando tuviera conversaciones importantes con mi padre, las grabaría. No para usarlas en su contra, no con ningún plan específico, sino porque quería tener un registro de lo que realmente se decía. Quería que si alguien volvía a decir que yo había dicho algo que no había dicho, yo pudiera demostrarlo. Usé la aplicación de grabación de mi teléfono. Cada vez que iba a la casa de mi padre, cuando la conversación tomaba un cariz serio, activaba la grabación de manera discreta. Lo hice durante 2 años. En Jalisco, donde vivo, la ley permite grabar conversaciones en las que uno es participante sin necesidad de notificar a la otra parte. Lo verifiqué antes de empezar. Tenía grabaciones de mi padre hablando bien de mí. Grabaciones de él diciéndome que me quería. Grabaciones de conversaciones donde él mismo expresaba dudas sobre algunas actitudes de Susana. Grabaciones de momentos que eran completamente ordinarios y que nunca pensé que iba a necesitar. Y tenía grabaciones de los últimos días de su vida. Mi padre fue diagnosticado con cáncer de páncreas en estadio 3 en enero del año en que murió. El pronóstico era conocido. Ese tipo de cáncer en ese estadio no tiene buenas probabilidades. La doctora que lo atendía fue honesta con nosotros desde el principio. Cuando llegó el diagnóstico, yo reconfiguré mi vida para estar más presente. Trabajo de manera remota como consultora de recursos humanos, lo que me da flexibilidad que usé sin dudar. Empecé a ir a Guadalajara cada semana, me quedaba varios días, acompañaba a mi padre a las citas médicas, coordinaba con los médicos, manejaba los papeles que él ya no tenía energía para manejar. Susana también estaba presente. No voy a negarle eso. Estaba en la casa, lo cuidaba en los días cotidianos, hacía las cosas que hace alguien que vive con una persona enferma. En ese periodo hubo una tregua no declarada entre las dos, porque las dos queríamos que mi padre estuviera bien y eso era más grande que cualquier tensión anterior. O eso creí yo. Lo que no supe hasta después fue que mientras yo coordinaba citas médicas y manejaba papeles, Susana estaba teniendo conversaciones con el notario de mi padre. No sobre asuntos médicos. Sobre el testamento. Mi padre tenía un testamento que había firmado hacía 6 años, antes de conocer a Susana, donde me dejaba el departamento donde yo había vivido con él de niña, ahora rentado como inversión, y el 60% de sus ahorros. El 40% restante iba a fundaciones que él había designado. Susana no aparecía en ese testamento porque cuando mi padre lo firmó no la conocía. En los meses de enfermedad, Susana empezó a hablar con mi padre sobre actualizar el testamento. Que era lógico que ella quedara contemplada dado que eran pareja. Que yo era joven y podía construir mi propio patrimonio. Que él no debería preocuparse por mí porque yo me las arreglaba sola. Que las fundaciones podían esperar. Sé esto porque mi padre me lo mencionó de manera fragmentada en varias conversaciones, siempre con esa ambivalencia de quien está siendo presionado pero no quiere reconocerlo como presión. Yo no reaccioné de manera confrontacional cuando él me lo mencionaba. Le decía que su patrimonio era suyo y que podía hacer con él lo que quisiera, que yo lo iba a querer igual independientemente de cualquier decisión. Eso era verdad. Pero también empecé a activar la grabación con más consistencia cada vez que llegaba a su casa.
Mi padre tuvo una recaída seria en la primera semana de septiembre. La doctora nos dijo que estábamos en la fase final, que el tiempo que quedaba era de días o semanas. Mi padre lo procesó con esa ecuanimidad que había tenido siempre, sin dramas, con la misma actitud práctica con que había vivido todo. Me pidió que me quedara. Me quedé. Esos últimos días los viví en la casa de mi padre. Dormía en mi cuarto de la infancia que Susana había convertido en cuarto de costura pero que tenía todavía un sofá-cama. Susana y yo coexistíamos en esos espacios con la tensión controlada de dos personas que saben que el centro de todo está en otra habitación y que eso es más importante que cualquier cosa entre ellas. El miércoles, 3 días antes de que muriera, llegó el notario. Yo no sabía que venía. No me lo dijeron. Estaba en la cocina cuando escuché la voz del notario en la sala. Salí y pregunté qué pasaba. Susana me dijo que mi padre quería poner en orden algunas cosas y que era un asunto privado entre ellos. Me pidió que esperara en la cocina. Aquí tengo que ser honesta con ustedes sobre lo que hice, no me fui a la cocina. Me fui al pasillo que conecta con la sala, que tiene una pared que hace esquina y desde donde se puede escuchar sin ser visto. Y activé la grabación en mi teléfono. Escuché todo. No voy a reproducir la grabación completa. Hay partes que son demasiado personales, conversaciones entre mi padre y el notario sobre cosas que pertenecen a la intimidad de su vida. Pero sí voy a contarles lo que era relevante. El Nuevo Testamento que firmó mi padre ese miércoles dejaba el 80% de su patrimonio a Susana. El departamento de inversión a Susana. Los ahorros principales a Susana. A mí me dejaba un monto fijo que equivalía aproximadamente al 8% del patrimonio total. Las fundaciones desaparecían completamente. Antes de que el notario llegara con los documentos, en los minutos previos que yo grabé desde el pasillo, escuché a Susana hablando con mi padre en su habitación. Le decía que yo solo iba a verme cuando había algo que ganar, que ella había estado ahí todos los días mientras que yo aparecía y desaparecía según me convenía, que un padre debería poder confiar en que la persona que lo cuidaba de verdad iba a estar bien después de que él no estuviera. Le decía que yo era joven y que me las arreglaba pero que ella ya no tenía cómo rehacer su vida económicamente si él no la dejaba protegida. Mi padre respondió con la voz de alguien que está muy cansado y que ya no tiene energía para analizar lo que escucha. Dijo, sí tienes razón. Esas palabras con esa voz me dolieron de una manera que no voy a intentar describir. Pero la parte más importante fue lo que grabé después de que firmó. Cuando el notario se fue y Susana salió de la habitación de mi padre, tomó el teléfono en la sala y llamó a alguien. No sé a quién. Dijo, con una voz completamente diferente a la que usaba con mi padre, más relajada, más satisfecha. Ya está. Firmó todo. Sí, el departamento también. No, ella no sabe nada. Pausa. Luego, 3 días, máximo. La doctora dijo que ya es cuestión de horas. 3 días. La doctora dijo que ya era cuestión de horas. Susana sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba a mi padre cuando lo convenció de firmar. Guardé esa grabación. Guardé todas las grabaciones de esa semana. Fui a sentarme en mi cuarto de la infancia con el teléfono en la mano, y estuve ahí sin mover mucho durante un rato que no supe cuánto fue. Luego saqué mi computadora y escribí un correo a una abogada que me habían recomendado meses antes para otro asunto, alguien especializada en sucesiones y en derecho familiar. Le escribí: necesito hablar con usted urgentemente. Creo que tienen relevancia legal, y adjunté un fragmento de la grabación. Respondió en 2 horas. Mi padre murió el sábado. Esos 3 días entre el miércoles y el sábado los viví en 2 niveles simultáneos que no sé si alguien que no lo ha experimentado puede entender del todo. En un nivel estaba completamente presente con él, sentada a su lado, tomándole la mano, hablando con él de cosas de nuestra vida cuando estaba despierto y consciente. En el otro nivel estaba procesando lo que había grabado y teniendo conversaciones por mensaje con la abogada sobre lo que había documentado. No confronté a Susana esos días. No le dije nada. No habría servido de nada y habría convertido los últimos días de mi padre en un escenario de conflicto que él no merecía. Lo que hice fue estar con él.
El viernes por la tarde tuve un momento a solas con el que voy a guardar para mí. Lo que sí puedo decir es que en ese momento le dije que lo quería y que estaba bien, que él había sido buen padre y que eso no se borraba con ningún papel. No sé cuánto entendió. Pero lo dije. El sábado por la mañana mi padre murió con Susana y conmigo en la habitación. Fue tranquilo, de la manera en que son tranquilas las cosas cuando el cuerpo ya llevaba tiempo preparándose. Lloré. Susana también lloró. En ese momento específico, en esos minutos, no éramos adversarias. Éramos dos personas que habían querido al mismo hombre y que lo acababan de perder. Ese momento terminó. Lo que vino después fue otra cosa. El notario nos citó 10 días después del funeral. Susana llegó a esa reunión con una energía que yo reconocí. Era la energía de alguien que ya sabe el resultado y está ahí por el trámite formal. Se sentó derecha, con las manos cruzadas, con esa expresión de compostura que la gente usa cuando quiere parecer digna en un momento de victoria. Yo llegué con mi abogada, la licenciada Torres. Susana no esperaba eso. Lo noté en cómo cambió ligeramente su postura cuando nos vio entrar juntas. El notario leyó el testamento. Las disposiciones eran las que yo ya sabía: 80% del patrimonio para Susana, el 8% para mí, las fundaciones eliminadas. Cuando terminó de leer, Susana asintió con esa compostura calculada. Yo no dije nada. Entonces la licenciada Torres tomó la palabra. Le dijo al notario que íbamos a impugnar el testamento. Le explicó, con la precisión de quien ha preparado esto durante días, las bases legales. Influencia indebida ejercida sobre una persona en estado de vulnerabilidad grave por enfermedad terminal, documentada en grabaciones obtenidas de manera legal por parte de la hija que es participante en las conversaciones grabadas. Puso sobre la mesa un resumen del contenido de las grabaciones relevantes, sin reproducirlas en ese momento, pero describiendo con exactitud lo que contenían, incluyendo la llamada telefónica posterior a la firma. El notario leyó el resumen en silencio. Susana intervino. Dijo que esas grabaciones eran una invasión a la privacidad, que yo había espiado conversaciones privadas, que nada de eso era legal. La licenciada Torres explicó, con la paciencia de quien ya sabía que iba a escuchar exactamente eso, que en el estado de Jalisco la grabación de conversaciones en las que uno es participante es completamente legal sin necesidad de consentimiento de la otra parte, y que yo había estado presente en la casa durante esas conversaciones como cuidadora de mi padre, lo que me hacía participante de las interacciones en ese espacio. Susana se quedó en silencio. El notario dijo que el proceso de impugnación era independiente de su función y que tendría que seguir su curso legal. Que él simplemente había instrumentado la voluntad expresada por el testador. La licenciada Torres dijo que entendíamos eso y que la impugnación no iba dirigida contra la notaría sino contra las condiciones bajo las cuales se había obtenido esa voluntad expresada. Salimos de esa reunión sin resolución, lo cual era esperado. Los procesos legales no se resuelven en notarías. Pero lo que sí ocurrió fue que Susana entendió, en ese momento exacto, que yo tenía las grabaciones y que las iba a usar. Aquí llegó la parte predecible de estas historias, que es cuando las personas del entorno empiezan a llamarte para pedirte que cedas en nombre de la paz familiar. El cuñado de Susana, un hombre que yo había visto quizás 4 veces en 10 años, me llamó 2 días después de la reunión con el notario. Me dijo que Susana estaba destrozada por lo que estaba haciendo, que mi padre la había querido y que su decisión había sido libre y consciente, que yo estaba manchando su memoria al cuestionar sus decisiones finales. Le dije que mi padre había tomado esa decisión escuchando afirmaciones falsas sobre mi comportamiento, bajo presión de alguien que sabía que tenía horas para convencerlo, y que yo tenía grabaciones que demostraban exactamente eso. Se quedó en silencio. Luego dijo que esas grabaciones eran un abuso de confianza. Le pregunté qué era un abuso de confianza para él exactamente. No respondió eso. Una amiga de mi padre, una mujer mayor que lo había conocido desde hacía décadas, me escribió un mensaje diciéndome que Roberto siempre había tenido el derecho de hacer lo que quisiera con su dinero y que yo debería respetar eso. Le respondí que respetaba completamente el derecho de mi padre a tomar sus propias decisiones, y que precisamente por eso estaba documentando que esa decisión no había sido realmente suya sino el resultado de una manipulación activa ejercida sobre un hombre en sus últimas horas de vida.
No respondió. Una prima mía por parte de mi madre, que no tenía ninguna relación con Susana pero que tiene opinión sobre todo, me llamó para decirme que los juicios por herencias destruyen familias y que yo debería pensar en lo que diría mi padre. Le dije que precisamente lo que mi padre diría era lo que yo tenía grabado y que si quería escucharlo con gusto le compartía el audio. Eso cerró la conversación. Lo que aprendí de esta fase, igual que en historias anteriores, es que los llamados a la paz siempre llegan antes de que el agresor devuelva lo que tomó. Nunca llegan después. Nadie llamó a pedirle a Susana que reflexionara sobre lo que había hecho. Todos llamaron a pedirme a mí que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Esa simetría me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba la comodidad colectiva en esta situación, y decidí que esa comodidad colectiva no era mi responsabilidad. La licenciada Torres construyó el caso sobre 3 elementos que se reforzaban entre sí. El primero era la influencia indebida. El Código Civil establece que un testamento puede ser nulo cuando fue otorgado bajo violencia, dolo o fraude. El dolo en este contexto es la inducción deliberada de una creencia falsa para obtener una declaración de voluntad. Las grabaciones donde Susana le dice a mi padre que yo solo aparecía cuando había algo que ganar eran documentación de afirmaciones falsas. Yo había estado en esa casa durante semanas cuidando a mi padre, algo que los registros médicos, los tickets de gasolina, los mensajes con los médicos y docenas de testimonios de vecinos y conocidos podían corroborar. Le habían dicho mentiras a un moribundo para que firmara un papel. Eso es dolo. El segundo elemento era el estado de vulnerabilidad de mi padre. Los registros médicos de esa semana documentaban que mi padre estaba en la fase terminal de cáncer de páncreas, con deterioro cognitivo leve moderado secundario a la progresión de la enfermedad y a los medicamentos paliativos. No era incapacidad legal total, pero era una condición que reducía significativamente su capacidad de evaluar de manera crítica lo que se le decía. Eso es relevante en el análisis de influencia indebida. El tercer elemento era la grabación de la llamada telefónica de Susana después de que mi padre firmó. Ya está. Firmó todo. 3 días, máximo. Esa grabación era la más importante porque demostraba que Susana sabía que operaba en una ventana de tiempo específica, que tenía conocimiento del estado terminal de mi padre, y que había coordinado la firma del testamento en función de ese conocimiento. Eso no es el comportamiento de una pareja que quiere asegurarse. Es el comportamiento de alguien que está ejecutando un plan. El proceso tomó 8 meses. Hubo pericias médicas. Hubo análisis de las grabaciones por parte de un experto en comunicación forense que verificó su autenticidad. Hubo testimonios de los médicos tratantes. Hubo una audiencia donde las grabaciones fueron reproducidas ante el juez. El abogado de Susana intentó varios ángulos. Que las grabaciones eran manipuladas, la pericia forense lo descartó. Que yo había provocado las conversaciones que grabé para fabricar evidencia. No había manera de sostener eso dado el contenido orgánico de las grabaciones. Que el testamento reflejaba la voluntad auténtica de mi padre independientemente de las conversaciones previas. El juez consideró que dado el contexto documentado, eso no podía establecerse con certeza suficiente. El testamento fue declarado nulo por influencia indebida. Cuando el testamento fue declarado nulo, el patrimonio de mi padre volvió a la distribución que establece la ley para cuando no hay testamento válido. Yo como hija única heredaba la totalidad. Susana no recibió nada del proceso sucesorio. Técnicamente. Lo que sí tenía eran derechos como concubina, que en Jalisco tienen reconocimiento legal cuando la relación supera ciertos años de convivencia. Su abogado intentó ese ángulo en un proceso separado. La licenciada Torres lo anticipó y respondió con documentación del tiempo real de la relación y de la convivencia efectiva, que era menor al umbral establecido. Ese proceso también fue resuelto en mi favor. Susana apeló la nulidad del testamento. La apelación fue rechazada. Presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos argumentando que el uso de las grabaciones era violatorio de su privacidad. La comisión determinó que las grabaciones eran legales dado que yo era participante en las interacciones en la casa y que el uso en un proceso judicial estaba amparado por el interés legítimo de defensa de derechos. En cada ángulo que intentó, el caso estaba documentado.
Lo que ocurrió con Susana después de que se agotaron los recursos legales es algo de lo que me enteré no porque la siguiera activamente sino porque hay personas en el mundo que te cuentan cosas. El departamento donde había vivido con mi padre era rentado, no propio. Sin el patrimonio de mi padre, tuvo que mudarse. El trabajo que tenía, que era de medio tiempo en una empresa de diseño de interiores, no alcanzaba para el nivel de vida que había tenido durante los años con mi padre. No tengo satisfacción mezquina en decir esto. Lo digo porque es parte de la historia completa. Las decisiones que tomó tuvieron consecuencias reales en su vida, de la manera en que siempre tienen consecuencias las decisiones tomadas sobre bases falsas. Cuando fui a la casa de mi padre a recoger sus pertenencias después de que el proceso legal me dio acceso sin complicaciones, encontré algo que no esperaba. En su escritorio, en un sobre sin dirección, había una carta. Escrita a mano, con esa letra de contador que tenía, apretada y derecha. Estaba dirigida a mí. No sé cuándo la escribió. Por la escritura, que era algo más irregular que su letra normal, creo que fue en los últimos días cuando todavía podía sostener un bolígrafo. No tenía fecha. Me decía que sabía que había tomado una decisión con el testamento que no era justa. Que se sentía muy cansado y que cuando estaba muy cansado no pensaba con claridad. Que Susana lo había convencido de que yo estaría bien y de que ella necesitaba la protección, y que en ese momento había creído que era lo correcto pero que después de firmarlo algo en él no descansaba. Me decía que me quería. Que había sido la mejor parte de su vida y que lo sentía. No decía más. No necesitaba decir más. Esa carta no era evidencia legal. No la usé en el proceso porque para cuando la encontré el proceso ya estaba resuelto. Pero es lo que más importa de todo lo que encontré en esa casa. Porque me dijo lo que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar de su voz, aunque fuera en papel, que mi padre no me había dejado de querer. Que lo que había firmado no era lo que él sentía. Que alguien se había metido entre él y yo en el momento en que él tenía menos capacidad de resistirlo. Esa carta está en mi casa, en el mismo cajón donde guardo las cosas que no tienen precio. El patrimonio de mi padre está administrado con el cuidado que él habría aprobado. El departamento de inversión sigue rentado, los ingresos van a un fondo que estoy construyendo con la misma disciplina metódica que él me enseñó. La casa donde crecí fue vendida eventualmente porque mantenerla vacía no tenía sentido práctico, aunque venderla fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Con parte del dinero, cumplí lo que el testamento original de 6 años atrás contemplaba. Hice donaciones a las fundaciones que mi padre había designado antes de que Susana apareciera. No estaba obligada a hacerlo legalmente. Pero era lo que él había querido antes de que alguien le cambiara la voluntad, y yo quería que al menos eso existiera en el mundo. Mi vida profesional sigue adelante. Trabajo desde casa, tengo clientes estables. El año pasado fue el mejor en ingresos que he tenido. No porque el proceso legal me haya enriquecido de manera extraordinaria, sino porque cuando tienes que defenderte de algo de esa magnitud y lo logras, algo en ti consolida una confianza que antes era más frágil. Tengo amigos buenos. Tengo una terapeuta que me ayudó durante el proceso a no perderme en la rabia y en el dolor de manera que me impidiera funcionar. Eso fue probablemente tan importante como la licenciada Torres en términos de cómo llegué al otro lado de esto. Esta historia tiene varias cosas que me gustaría que les quedaran. La primera, documenten. No porque vivan en desconfianza constante, sino porque la documentación es la diferencia entre tener razón y poder demostrarlo. Yo no empecé a grabar porque estaba planeando un proceso legal. Empecé porque quería tener un registro de lo que realmente se decía. Que eso se volvió evidencia determinante en un juicio fue una consecuencia de algo que hice por razones mucho más simples. Si están en una situación donde sienten que las palabras están siendo tergiversadas, anoten, graben, guarden. Verifiquen las leyes de grabación en su estado o país antes de hacerlo. La segunda, la vulnerabilidad de las personas mayores enfermas es real y es sistemáticamente explotada. No siempre de maneras tan calculadas como en esta historia, pero el patrón existe y es más frecuente de lo que creemos. Si tienen un familiar en situación de enfermedad terminal y hay personas en su entorno que están teniendo conversaciones sobre su patrimonio sin incluirlos a ustedes, eso merece atención. No paranoia, no drama, solo atención.
La tercera, los testamentos firmados bajo influencia indebida pueden ser impugnados. No es un proceso fácil ni rápido, y no siempre funciona, pero existe. Busquen a alguien especializado en sucesiones si están en esa situación. No asuman que el papel firmado es la última palabra. La cuarta, y la más personal, mi padre no me abandonó. Alguien se metió entre los dos en el momento en que él tenía menos recursos para resistirlo. Esa distinción importa, no solo para mí sino para cualquiera que esté en una situación parecida. El amor de su padre o de su madre no desaparece porque alguien los haya manipulado en un momento de vulnerabilidad. La carta en el cajón me lo dijo con su letra apretada y derecha. Él sabía quién era yo. Solo que al final no tuvo fuerzas para defenderlo. Yo sí las tuve. Gracias por llegar hasta aquí. Si conocen a alguien que esté cuidando a un familiar enfermo y sientan que algo no está bien con las personas de su entorno, mándenle este video. Y si quieren que hable sobre el proceso legal de impugnación por influencia indebida con más detalle, déjenlo en los comentarios.